mística, ha tocado la cumbre mística, lo hace por ella y por todas nosotras, ¿no? Abre el camino. Y después hay una cosa que es física, inevitable. Para que aparezca algo nuevo tiene que destruirse lo anterior. Sin duda. Y todo lo que la ha acompañado. Sin duda. Aquí podemos estar esperando un acontecimiento interesantísimo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque es que lo que se ve venir, está claro que los que van a soportar mejor todo lo que va a venir son las personas que han tomado conciencia de que son algo más que la materia. Sin duda, sin ninguna duda. Si no, no van a poder comprender nada. Sin ninguna duda. Sí. Muy bien. Está muy bien. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente todo lo que dice. Oye, María José, ¿y tú qué libro le podrías recomendar, por ejemplo, a alguien que quisiera empezar a descubrir todo esto? Mira, hay un libro fundamental, escrito por una mujer inglesa, que ella misma no fue religiosa, pero sufrió un tipo de experiencia mística que se llama así La mística, de Evelyn Underhill. Se escribe Evelyn como Evelina y Underhill, debajo de una colina en inglés, ¿no? Underhill con H. Es un libro extraordinario, es de la editorial Trotta. Yo recomendaría también El cáliz y la espada de Ryan Eisler. A mí me parece un libro decisivo para comprender el arranque, o sea, cómo el patriarcado se superpone a la cultura de la diosa y por qué sucede esto. Había yo tomado nota de un libro, que a lo mejor tú lo conoces, Mujeres en busca del amado. Ese es un libro de mi profesora. Porque En busca del amado, claro, es mística también. Claro, claro. Porque todas estas mujeres místicas hacen, Teresa de Jesús le llama su majestad, a la majestad, a Jesús le llama majestad. Todas estas mujeres místicas consiguen hacer una transposición muy compleja de su sexualidad en un amor. Ellas no viven, o sea, claro, durante la Edad Media el objeto de deseo del varón era el cuerpo de la mujer, pero estas, en la Edad Media y más adelante, estas mujeres, y siempre, estas mujeres consiguen sustraerse de este poder patriarcal y hacen una transposición muy compleja, pero sobre el cuerpo de Jesús, el cuerpo llagado, el cuerpo herido, vuelcan totalmente su sexualidad y consiguen hacer una fusión místico-sexual. La mística no está en absoluto desprovista de este carácter erótico, de esta connotación sexuada, y consiguen hacer una fusión en este amor y hacer el salto místico. ¿Cómo lo hacen? Sería muy complejo de explicar. Yo creo que necesita una concentración profundísima, una honestidad extraordinaria, una voluntad diamantina, férrea, en fin, necesita unas condiciones de limpieza de la conciencia. Tienes que ir limpiando la conciencia. Freud hablaba de que la conciencia es una cebolla, ¿no? Tiene capas superpuestas. Tú tienes que ir eliminando capas y capas y capas de adherencias, desposeerte de lo que es totalmente accesorio e ir hacia el núcleo de lo fundamental. Es decir, la honestidad, el amor, la compasión y una intensa concentración sobre el ti mismo, sobre el sí mismo, sobre el self, llamarían los hindúes, y esto, que es todo un proyecto vital, en muchas mujeres acaba teniendo una explosión mística. Este hombre que vimos el otro día en la conferencia explicaba que hay que ser totalmente honesto con uno mismo. Totalmente. Y sobre todo cuando estás con el médico, cuando estás con alguien, si no, nadie te va a entender nunca. Totalmente. María José, vamos a hacer un pequeño descansito de unos segundos y volvemos enseguida. Pues muy bien. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote otra vez. Y recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José López Palot y estamos hablando de la mística femenina. Interesante el planteamiento que has hecho. ¿Tenías duda tú de que pudiera llegar a poder explicar bien todos los temas? Ha sido perfecto. Muchas gracias. Ha sido perfecto. Ahora te van a hacer unas preguntas nuestras colaboradoras. Aurora. Hola María José, me encanta de tenerte aquí hoy porque desde luego nos has dejado con la boca abierta. Muchas gracias. Y lo que no comprendo es cómo tenías ese miedo a no saber expresar lo que sientes, porque desde luego ha sido todo maravilloso. Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con la bilocación. Conocemos muchos santos que han tenido ese don, pero sinceramente no conozco ninguna mujer que haya logrado la bilocación, o por lo menos no tengo conocimiento yo de ella. ¿Podrías hablarnos?
Pues yo en este momento no se me viene a la cabeza alguna mujer, pero muchísimas místicas, muchísimas han tenido experiencias de bilocación. En este momento no te podría citar alguna, pero es un fenómeno típico de la mística, pero no solamente la bilocación, fenómenos de visualización, de escuchar, de escuchas, de eso acompaña en este libro que os he dicho de la mística. Hay un capítulo expresamente dedicado a visiones, bilocaciones. Claro, eso acompaña a casi cualquier éxtasis místico. Pero te busco alguna santa que lo haya tenido. Rosa. Bueno, yo un poquito, enlazando un poquito, me parece, porque tú has hablado que al producirse la iluminación se produce también un estado alterado de conciencia. Eso chocaría un poquito con que se llamaría un poco como loco o loca a la persona que... Lo que pasa es que la psicología tradicional no sabe qué hacer con estos estados de conciencia. Claro. O sea, la psicología tradicional, por eso ha nacido toda una corriente que se llama psicología transpersonal. Porque la psicología clásica, que es Freud, confunde un estado alterado de conciencia, lo que se llama un estado cumbre, porque hay estados cumbres y estados cima, le llaman, ¿no? Estados meseta. Un estado cumbre es un éxtasis místico, un rapto, pero es puntual. Hay gente que vive en un estado meseta, o sea que ya definitivamente ha hecho de eso su naturaleza. Hay maestros yogas que viven en una especie de estado de plano de ascensión de la conciencia. Claro, la psicología tradicional confunde eso con un brote esquizofrénico, pero no tiene nada que ver, pero porque no saben qué hacer con eso. Si te interesa mucho la psicología transpersonal, cualquier libro de Ken Wilber, por ejemplo, son extraordinarios para explicar por qué la psicología tradicional, ordinaria, no comprende qué son estos estados alterados de conciencia. Jung fue mucho más acertado en comprender de qué se trataba. Bien, Charo Torregrosa. Hola María José, buenas noches, y yo me siento realmente con una perspectiva mucho más amplia desde que te he escuchado, porque te he escuchado hablar de filosofía perenne, la primera vez que lo escucho, y lo que más me ha llamado la atención y me interesa es que esos estados místicos no son propiedad de ninguna religión, sino que es común a todas. Eso, en este mundo global, en donde hasta ahora solo se ha hablado de economía, creo que es interesantísimo, porque creo que es la base de la espiritualidad y de la conversión de este mundo y de los valores que tenemos que ir creando, no creando, sino, no me sale la palabra ahora, manteniendo. Supongo que esa mística puede ser individual, pero que si es solo individual, no es válida, tiene que tener una repercusión en lo colectivo. Entonces, para mí lo más importante sería, ¿cuáles serían las bases? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer las personas a diario o cotidianamente para andar en ese proceso? Que supongo que no son grandes cosas y que puede estar al alcance de cualquiera. Hombre, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Cualquier ser humano es un místico en potencia. Cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, es un místico en potencia. Que no es monopolio de ninguna religión, es claro, porque estamos diciendo que desde cualquier perspectiva espiritual, religiosa, no de la ortodoxia dogmática, no del dogma de la religión. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer todo un ejercicio de concentración primero, de honestidad segundo. O sea, yo creo que hay que limpiar la conciencia. Para empezar hay que empezar a limpiarla de adherencias. Cualquier ser humano tiene su conciencia adherida de recuerdos del pasado, de distorsiones, todo lo que podríamos llamar las neurosis. Claro, por eso yo creo que en el proyecto Atman, en este arco que hace la conciencia, Freud, por decir la psicología clásica, te acompaña hasta un punto del arco, pero ahí para, porque a Freud o a la psicología tradicional
ya no se adentra en este territorio místico. Ahora, lo que sí que hace es ir preparando la conciencia, la limpia. Tú te vas limpiando como si levantaras las capas de una cebolla. Si tú quieres seguir profundizando en eso, eso es lo que el místico tradicional ha llamado la ascesis, la ascética, y cuesta, y duele, y se sufre. Pero lo que hay que hacer es empezar con una honestidad, así a carta cabal con uno, decir, yo empiezo a hacer introspección, me pienso, me repienso, me limpio, me desposeo. Por eso los místicos es gente que empieza a dejar de comer, a dejar de vestirse, empieza a reducir su ego. Hay que desvincularse del ego. Es todo un proceso, es un camino que está bastante bien explicado en muchos libros. Yo, si te interesa muchísimo, buscamos títulos. Es un proceso personal de individuación que a partir de un momento dado empieza a producir resultados, con dolor, ¿eh? María José Pineda. Sí, María José, al hilo de lo que estás hablando, entonces es necesario, para alcanzar la iluminación que tú hablabas, de alcanzar esos estados alterados de conciencia. Claro, la iluminación en sí misma es un estado alterado de conciencia, pero antes de llegar a la séptima morada de Teresa, tú empiezas a pasar, tú lo empiezas a notar ya. O sea, mucho antes de llegar hasta el final, ya empiezas a tener una expansión de la conciencia. Yo misma he tenido, por ejemplo, experiencias de bilocación, de visiones, porque la conciencia empieza a expandirse. Sin ningún género de duda, a partir de un momento dado, tú sabes que ya estás en el camino y que no te equivocas y no tienes retorno. Lo que pasa es que es muy duro. Yo creo que es muy doloroso. Claro, es ascético y tienes que dejar atrás muchas cosas que la mayor parte de las personas, de las mujeres, no estarían tan dispuestas a revisar, creo yo, ¿eh?